Bienvenidos a Casa de Oración Puerta al Cielo, Yucatán. Dios nos sigue ayudando para poder ayudar a otros. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Declaramos este tiempo, un tiempo de gran bendición, allá donde usted está, que esta palabra puede estar en su corazón, en su mente, que dé fruto, porque eso es lo más importante de un mensaje, que pueda traer fruto en la vida del ser humano, para que de esa forma podamos nosotros ir creciendo en estatura, creciendo en esa estatura espiritual, hasta alcanzar la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Dios bendiga sus vidas. Y volviendo aquí al pasaje de la Escritura, nosotros observamos que este Salmo 100 es un salmo que forma parte de un grupo de salmos de agradecimiento a Dios, de reconocimiento a Dios. Desde el Salmo 94, 95, 96, 97 hasta el 100, nosotros encontramos expresiones de agradecimiento a Dios. Pero esas expresiones de agradecimiento a Dios, nosotros no las podemos manifestar con algún tipo de sacrificio, con algún tipo de esfuerzo que hagamos, sino más bien el verdadero agradecimiento a Dios se representa a través de la adoración y la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Esa es la forma como la Escritura nos lo enseña. Y cuando observamos cómo el salmista expresa en el verso número 1, hay una de las primeras ordenanzas que tenemos, o pudiéramos decirlo, imperativos para cada uno de los cristianos. El primero que nosotros encontramos es que nos dice: cantad alegres a Dios. Y nosotros cuando decimos cantar es proclamar con fuerza. Por eso aquí cuando pasa el ministro de alabanza, y cuando está en el momento de esa ministración de alabanza, dice: levante su voz, usted sienta la presencia del Señor, que haya un momento en donde realmente sea con fuerza, con alegría. Eso es a lo que se refiere cantar alegres a Dios, porque nos está pidiendo que es una palabra que dentro de su raíz, lo que nos está diciendo es una proclamación de victoria. Y en algún momento dado nosotros decimos: pero ¿qué victoria podemos tener en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo? Es que efectivamente, tal y como al principio estábamos leyendo un texto de la Escritura, y Romy estaba diciendo, que la vida del cristiano es una vida que debe de ser de constante adoración, alabanza a Dios. No es únicamente en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles. Es que hay que cantar. Por eso es que uno dice: pero es que en este momento de tanta dificultad, de tantas situaciones tan difíciles, tantas crisis, bueno, qué difícil es esto, ¿verdad? Pero es que la manera de agradecer a Dios en nuestra vida definitivamente es cantándole. Pero no se trata de cantar por cantar. Y aquí es algo interesante, ¿verdad? No es solamente cantar por cantar, sino que es que hay que cantar en los momentos de dolor, en los momentos de crisis, en la vida que olvidamos
muchas veces olvidamos que cantar no es como nos lo han enseñado desde un principio, en el aspecto de lo que es el mundo secular. La mayoría de las canciones seculares, la mayoría son de despecho, de dolor. Son canciones que te sumergen o sumergen a las personas por medio de su letra. La mayoría conducen a una situación de traer desánimo, en lugar de traer un tiempo de restauración en la vida de la persona. En lugar de realmente sentirse alegre a través de los cantos, en realidad la gran mayoría de las personas que cantan y en esas canciones seculares, el énfasis principal es dolor, sufrimiento, nostalgia, pérdidas que se tienen en las áreas amorosas, en las áreas sexuales, palabras de inmoralidad. Hay que tener mucho cuidado entonces de lo que cantamos. Por eso es que la palabra de Dios nos habla de cantar alegres a Dios. Y esto es que nos está invitando a que nosotros podamos estar levantando voces de júbilo en medio de ese canto. Porque los cantos son para fortalecer nuestro espíritu, para que nosotros levantemos nuevas fuerzas, levantemos las alas como el águila, y que nosotros recobremos fuerzas como el búfalo para poder enfrentarnos a tantas situaciones con las que nos tenemos que estar enfrentando día con día. Y ahí la importancia de cantarle a Dios con alegría. Entonces, lo que sucede es que muchas veces hay tanto pecado o hay tantas faltas que se han cometido hacia Dios, y que o en algún momento la persona está en una condición de pecado delante de Dios, de cometer actos que realmente ofenden a Dios, y que no solamente ofenden a Dios, sino atentan contra su integridad o la integridad de otras personas. Que realmente la palabra pecado nosotros lo entendemos como que es fallar, errar, fallar al blanco. Es una de las interpretaciones. Es cuando nos equivocamos. Pero hay personas que muchas veces están viviendo en una situación en donde saben que es una situación inadecuada, saben que es una situación incorrecta en prácticas, en maneras de hablar, en maneras de conducirse, en ofensas al prójimo, en ofensas a Dios. Y entonces eso el Espíritu Santo redarguye en su vida y muchas veces no quiere cantar. Dese cuenta, le cuesta trabajo cantar. ¿Por qué? Porque en el momento cuando nosotros decidimos cantar a Dios, obedeciendo este imperativo por parte de Dios de cantar alegres a Dios, en el momento que deseamos hacerlo, cuando hay algo en nuestro interior que está mal, no hay esa total libertad para exaltar su nombre. No puede usted estar en su habitación y estar entonando ese canto de alabanza, ese canto de adoración, de reconocimiento a Dios por lo que Él es, y entonces usted no levanta sus manos con toda libertad. ¿Por qué? Porque hay cosas que estorban en su vida. Y no es precisamente que porque la situación económica sea difícil, no es precisamente porque esté atravesando por un conflicto familiar, sino que es porque en su interior, en su conducirse en el día a día, hay cosas que son incorrectas. Entonces hay que procurar, como dice la palabra, que cuando lleguemos ante su presencia, levantemos las manos santas, sin ira, sin contienda. Porque la persona que puede subir al monte santo es una persona que está precisamente con una conciencia tranquila.
¿Ha escuchado eso que dicen, pues yo duermo con una conciencia tranquila? Pues sí, qué bueno que podamos estar con una conciencia tranquila. No le hicimos mal al prójimo, no le quitamos algo a alguien que no era de él, no ofendimos a Dios. Entonces, eso es estar con una conciencia tranquila. Pero allí el Espíritu Santo está redarguyendo cuando algo está mal. Y el otro también que puede ser, que hay veces no podemos cantar o no queremos cantar, ¿verdad? Porque también viene una situación a la cual le llamaríamos hipocresía. Porque hay personas que ya están acostumbradas a cometer o a vivir delitos, a vivir en un ambiente o en una situación que afectan al prójimo, en una situación de inmoralidades. Entonces llega un momento en donde eso está en la vida de la persona y esa persona está viviendo mal, pero sin embargo se pone a cantar por cantar. Y por eso le decía al principio, no es cantar por cantar, sino es que hay que cantar con un espíritu libre, con un espíritu verdaderamente limpio, con una conciencia verdaderamente tranquila. Pero sin embargo, cuando nosotros hemos fallado, entonces es difícil cantar. Una persona que tiene un verdadero arrepentimiento, le es difícil cantar. Hay un pasaje de la Escritura en el Salmo 37, donde la palabra, Salmo 137, donde cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, el pueblo de Israel que disfrutaba de tantas bendiciones con Dios, sin embargo, en un momento se empezaron a alejar de esa relación con Dios, empezaron a fallarle a Dios. Y hay momentos en donde, por más que se le avisaba, por más que Dios hablaba con el pueblo a través del profeta, sin embargo, el pueblo no hacía caso. Se había decidido a vivir en una situación en donde realmente era una situación mala delante de Dios. Y para ello, Jeremías en el capítulo 25, antes que leamos el Salmo 137, si lo contextualizamos, en Jeremías capítulo 25, verso 8, Jeremías 25, 8, dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, ahí está, Dios ya había hablado, Dios habla siempre, en el tiempo, en el momento. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Allí estaba la profecía por parte de Jeremías. Si leemos en versículos anteriores, en Jeremías 25, nosotros vamos a encontrar que Dios estaba constantemente hablando al pueblo. No se aparten de la fidelidad al verdadero Dios. No se vayan tras otros dioses, tras idolatría. No agarren costumbres que pues son costumbres de otros pueblos, pero costumbres que vienen, o prácticas que atentan contra la moral, contra la integridad del ser humano, que afectan al prójimo, que ofenden a Dios. Y Dios les estaba avisando siempre a través del profeta. Pero ¿qué sucedió? Jerusalén fue destruida. Jerusalén fue destruida y fue llevada en cautividad.
Y al ser llevada en cautividad, estando, dice la Escritura, allá en Babilonia, entonces vamos ahora al Salmo 137 y observamos que había un lamento de los cautivos en Babilonia. Estaban viviendo como esclavos, estaban viviendo sin los privilegios que tenían en Jerusalén, estaban viviendo en una situación de encierro. Así es como algunos se sienten en este tiempo. Algunos dicen, ay, ojalá que acabe pronto este encierro en el que estamos. Y algunos dicen, el gobierno nos tiene encerrados. Bueno, no es tanto así. Mejor ahorita para nosotros, ¿verdad? Que pues ya tenemos en nuestro estado ya un toque de queda. A las 10 de la noche, 10:30, ya no se puede andar por la calle. Entonces, ya han puesto siendo más estrictos con los negocios. ¿Por qué? Porque están los contagios demasiado acelerados, y como la gente se está contagiando, se está enfermando mucho, los hospitales se están llenando y ya no hay espacio. Iba yo a decir los hoteles, ¿verdad? Eso sería si no hubiera nada de esto. Estarían rebosando en vacaciones. Pero ahorita no. Ahorita los hospitales son los que están saturados. Y las personas, pues, hay una situación en donde, a diferencia de aquí, del pueblo de Israel, el pueblo de Israel dice que estaba en una situación de cautividad, en una situación de esclavitud. Y dice la palabra, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Qué expresión esta? ¿Qué expresión por parte del pueblo de Israel? Dice, sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Esa expresión, esa imagen de un sauce, y en donde ellos tenían colgadas sus arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Esta es una expresión en donde uno casi le contesta al Salmo 100, que dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, habitantes de Yucatán, habitantes de Tabasco, habitantes de Campeche, de Quintana Roo, de cualquier estado del sur, del norte, de todo el mundo, canten alegres a Dios. ¿Cantarle alegres a Dios en este tiempo? En este tiempo cuando mi amigo con el que conviví falleció. Cantarle alegre a Dios en este tiempo cuando un familiar cercano ha fallecido. Cantar alegres a Dios en este tiempo cuando el negocio que tanto estuviste trabajando, levantando por tantos años, se ha derrumbado ahorita. Cantar alegres a Dios cuando te despidieron, porque ya no hubo más remedio y ya no puedes tener trabajo. Cantar alegres a Dios cuando estás acostumbrado a ir de fiesta en fiesta, porque es la característica del ser humano, que es muy sociable. No solamente el mexicano, sino cualquiera. Y cantar alegres cuando estás en tu casa, encerrado. Y dice, ¿cómo vamos a cantar? Pero este pueblo de Israel hacía esta expresión, ¿verdad? Porque era un pueblo que en verdad estaba sufriendo las consecuencias de una vida, de las faltas que había cometido hacia Dios, una vida inadecuada, que iba en contra de los principios que Dios le había enseñado.
Porque cuando usted lea Deuteronomio 28 va a encontrar ahí, dice, había promesa de bendición, pero había condiciones para esa bendición. Y sin embargo, las habían hecho a un lado. Y entonces ahora los enemigos le decían, oigan, canten. ¿Por qué les decían que canten? Porque realmente las canciones del pueblo hebreo, del pueblo judío, son canciones hermosas. Son canciones de alegría. Por eso es que el pueblo cristiano, en su manera de adoración a Dios, en su manera de alabar a Dios, es una manera de gozo, de alegría, de júbilo, con fuerza. Así es como debe de adorar. Y en este tiempo, en su casa, posiblemente usted se sienta y usted está sentado o sentada y como que está cantando, pero está cantando en su mente. Yo le invito para que en los servicios de los domingos, aun cuando sea a distancia, usted se ponga de pie, usted alabe a Dios, usted dance, usted se goce verdaderamente, porque ese es el imperativo por parte del Salmo número 100. Cantad alegres a Dios. El pueblo de Israel no podía cantar porque estaba viviendo en esclavitud. El pueblo de Israel estaba viviendo en una condición a consecuencia de sus acciones. Tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? Porque a veces queremos echarle la culpa a Dios de lo que le pasa a la humanidad. Y dice, pero ¿por qué Dios está mandando este virus? Es que son consecuencias de los seres humanos, de cosas que hemos hecho y que han atentado en contra de la misma naturaleza. Como el SIDA, como enfermedades que han caído a consecuencia que se han desviado los principios que Dios estableció para la misma naturaleza. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, se envanecieron en sus corazones, y profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la verdad de Dios. Y esto es algo que está sucediendo en nuestro tiempo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hay que saber por qué. Porque en realidad la humanidad está en un tiempo en donde estilos de vida, situaciones y prácticas están atentando en contra de los principios de Dios. Y no es que yo lo diga, sino que la palabra de Dios lo dice. Entonces, el pueblo de Israel estaba en una situación de sufrimiento, pero fíjese que hay momentos en donde no es culpa, pues, de la persona el sufrimiento, a diferencia de Pablo y de Silas. Dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que en aquel tiempo, y por cierto, tiempo de nuestra era, en donde el apóstol San Pablo estaba predicando el Evangelio, y yendo a predicar el Evangelio, hubo un mandato por parte de Dios. Hechos 16:11 dice, primero, Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, ¿quién les dijo? ¿Saben qué? No pases a Asia, no vas a ir para allá, quiero que te vayas para Macedonia. Se lo dijo el Espíritu Santo. Y entonces lo que hicieron fue, dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y entonces se le muestra al apóstol Pablo en la visión de un varón macedonio que estaba en pie y rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa es la manera como Dios obra con los siervos del Señor, que les dice, quiero que te vayas a tal lugar y quiero que vayas y prediques en tal lugar. Y esto fue lo que
la orden para el apóstol Pablo. Y le dicen al apóstol Pablo, te vas a ir a un lugar que se va a llamar Filipo. Y entonces, estando en Filipos, él empezó a predicar. ¡Qué interesante! El apóstol Pablo, juntamente con Silas, estaban haciendo lo correcto. Estaban haciendo lo correcto. Estaban predicando el Evangelio porque el Espíritu Santo les dijo que fueran y predicaran el Evangelio. Por eso es que, de igual manera, hay muchos ministros en este tiempo que el Señor les ha dicho, quiero que vayas y a tal lugar. Y han ido y han predicado. Quiero que vayas y sea, independientemente de lo que sea, tú vas a glorificar mi nombre en ese lugar. Y hay que obedecer. Cuando Dios da la orden, hay que obedecer. Algunos, pues, se están oponiendo a los principios que deben de seguir y se están arriesgando. Pero si Dios te lo dijo, lo tienes que hacer. Y el apóstol Pablo le dieron la instrucción por medio del Espíritu Santo. Y entonces empieza a predicar. Llegó a un lugar junto a un río, encontró un grupo de mujeres, les habló del Evangelio, les habló que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Les enseñó sobre las buenas nuevas de salvación. Les hizo ver que ya no era únicamente de vivir bajo una adoración a Dios, bajo tradiciones y bajo prácticas que se habían acomodado ellos, sino que ahora Dios había tenido misericordia de la humanidad, y al verla en una condición de pecado, al verla en una condición de necesidad, entonces de tal manera ama Dios al mundo que había enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo y Silas estaban haciendo su labor de evangelismo y lo lograron. Y entonces no solamente evangelizaron, sino plantaron en una casa y empezaron a exponer la palabra y empezaron a enseñar, y allá empezaron a instruir. Y dice también aquí en el capítulo 16 que entonces, cuando el apóstol Pablo iba por las calles, una mujer que traía un espíritu inmundo empezó a gritar detrás de ellos, y gritaba detrás de ellos y decía, esos son los siervos del Dios Altísimo. Sí, pero no era ella precisamente la que lo reconocía, sino el espíritu que estaba dentro de ella. Entonces, y que era un espíritu que otros hombres, un espíritu de adivinación, otros hombres aprovechaban para obtener ganancias. Entonces ese espíritu reconocían en la persona de Pablo la presencia del Espíritu Santo y el llamado por parte de Dios para compartir. Y el apóstol Pablo, entonces, mirándose y sintiéndose ya en una condición de que sabía que era una artimaña para levantar gente en contra de ellos, reprendió al espíritu. Y el espíritu salió en el nombre de Jesucristo. Y así dice la Escritura, ¿verdad? Así dice la Escritura, porque en ese verso, ¿verdad? 18, que esta mujer estaba desagradando a Pablo porque lo que estaba tratando de hacer era dejarlo mal, y le dijo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, y salió de aquella en aquella hora. Esto no le gustó a mucha gente, y mucha gente ahora se fueron en contra del apóstol Pablo, los metieron a la cárcel, y aquí, estando en la cárcel, estando prisioneros, estando en medio de un quebranto, de un dolor, ¿qué hace cuando está en la cárcel una persona? Las personas cuando están en la cárcel no están alegres, se ponen tristes, se ponen nostálgicas. Pero sin embargo, dice la Escritura, allá en el capítulo 16 del libro de Hechos, y en el verso 25, que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ellos cantaban himnos.
estaban en un tiempo no de nostalgia, sino en un tiempo de alegría, en un tiempo de gozo. Seguían alabando a Dios porque se sentían dichosos, porque se sentían, como Jesucristo dijo, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y digan cualquier clase de mal mintiendo. Bienaventurados son cuando los encarcelen. Ellos se sentían en gozo, en alegría, porque estaban haciendo lo que Jesucristo dijo que hagan: predicar la palabra. Entonces, cuando usted está haciendo lo que Jesucristo le instruyó a hacer, sea la condición en la que usted se encuentre, usted va a cantar alegre a Dios. Porque ese es el imperativo por parte del Salmo número 100, cantarle alegre a Dios. Y el segundo imperativo que podemos ver hoy es que nos manda a servir a Jehová con alegría. Eso es lo que el Salmo número 100 dice: servid a Jehová con alegría. Y esta parte del servicio a Dios es fundamental en la vida del cristiano. Pero ese servicio a Dios es una adoración a Dios. Amén. La mejor manera de servir a Dios es adorándole. Y adorándole es reconociéndole por lo que Él es. Y esa es una de las situaciones que pasa en la vida de las personas, que muchas veces en el pueblo cristiano estábamos acostumbrados a servir a Dios en medio de cuatro paredes. Pero Dios quiere que hagamos algo mayor que eso. Que nos salgamos de las cuatro paredes y vayamos a otros lugares para compartir, para servir a Dios. Usted en su casa ahora tiene la oportunidad de servir a Dios. ¿Cómo? Siendo influencia dentro del hogar. Que usted sea una persona que comparte con las personas que están en su casa, con su familia. Y así es como usted y yo vamos a ser buenos servidores cuando estemos compartiendo con nuestra familia. No podemos ser buenos servidores si no estamos sirviendo en nuestro hogar. Si usted no está sirviendo en su hogar, si usted no está transmitiendo los principios, el testimonio de Jesucristo, porque es en su hogar donde usted demuestra que realmente es un cristiano, ¿sí? Es en el hogar donde su familia va a ver si realmente usted es una persona llena de amor o es una persona amargada y que maltrata a su esposa, que maltrata a su esposo. Alguien puede decir: yo soy muy cristiano, pero a mi esposa la maltrato. La veo en necesidad de ayuda y no la ayudo. O usted puede decir: yo soy una mujer que soy muy cristiana, y si viera cómo en la iglesia yo leo mucho la Biblia, oro, sirvo en la iglesia, hago esto, hago aquello. Sí, pero tu testimonio personal es la parte más importante. Y servir a Jehová con alegría significa que sirvamos a Dios, pero también sirvamos al prójimo. En 1 de Juan 4:20 hay un pasaje que dice, 1 de Juan 4:20, si alguno dice: yo amo a Dios, vamos a quitar la palabra amar y vamos a poner servir, porque el servicio real, el servicio de corazón, es un servicio de amor. Si alguien dice: yo sirvo a Dios, y aborrece a su hermano o lo menosprecia, es mentiroso. El que no ama a su hermano, ¿verdad? El que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede decir: yo sirvo a Dios, si nunca le ha visto? Entonces, por eso es que el que sirve a Dios, sirva a su hermano. Dice el apóstol Juan: el que sirve a Dios, sirva a su hermano. ¿Y cómo lo va a servir? Viejo, aquí está la tortilla. No, pues no está caliente. Pues caliéntala si quieres. O, vieja, aquí está para la comida. Pero es que no nos va a alcanzar con eso. Pues ahí ve tú, porque eso es todo lo que pude conseguir. Oiga, esa no es manera.
el mismo trato, la misma atención, es un reflejo de cuánto estamos sirviendo. Pero el lugar donde necesitamos iniciar para servir, para que realmente estemos cumpliendo con lo que el Salmo 100 está pidiendo, servir a Jehová con alegría, es que realmente haya gozo, júbilo, cuando estamos sirviendo dentro del hogar. Yo no me puedo imaginar a una persona que esté sirviendo dentro del hogar, haciendo la limpieza y esté renegando. No, entonces ese servicio no tiene valor, no representa lo que es. No me puedo imaginar, ¿verdad?, cuando el marido diga, aquí está para la comida, ay, todo el tiempo tengo que dar para la comida, o aquí está para el teléfono, ay, eso. O sea, a lo mejor sí le ha de tener una carga en este tiempo, pero que podamos decir, esto es lo que hay, pero el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a multiplicar, el Señor nos va a dar sabiduría para hacer las cosas, para poder avanzar. Así que hombres y mujeres que dan su vida en el Evangelio, que se convierten en mártires, que han ido a lugares peligrosos, hombres y mujeres que han sufrido hambres, han sufrido enfermedades, han sufrido carencias, pero sin embargo, estas personas lo hacen con gozo y con alegría. Porque así es como nos enseñó el Señor Jesucristo. Jesucristo dice en Mateo 20:25, cuando los discípulos estaban preocupados y estaban pendientes, y uno le decía, Señor, yo quiero estar a tu derecha, el otro le decía, yo quiero estar a la izquierda. Señor, cuando tú estés en tu reino, ahí tú acomódanos en lugares especiales. Y Jesucristo les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero en el reino de los cielos, entre ustedes no va a ser así, sino el que quiera ser mayor, tendrá que ser el servidor de todos. Es por eso que la palabra de Dios dice, servid a Jehová con alegría, lo va a servir con alegría. Y Jesús dijo, ustedes saben que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida por el rescate de muchos. ¿Cuántos quisieran ser grandes en este mundo? ¿Cuántos quisieran ser famosos en este mundo? Realmente lo que tendríamos que hacer es servir a todas las personas, servir al prójimo. Servimos a Dios y de esa manera es como vas a ser. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos el mayor es el que siempre sirve, el que está dispuesto a servir con alegría delante de su presencia, con regocijo, ¿sí? Algunas personas les es muy fácil decir, ay, yo quiero ser pastor, porque el pastor, mire, yo veo cuántos pastores son ricos. Bueno, pues son los que conocen, son un poco de pastores que Dios les ha bendecido en base a su esfuerzo. Pero en realidad, la gran mayoría de los pastores, de los ministros, viven por fe. El Señor los está bendiciendo por fe. Son pastores que están siendo alimentados por Dios, a través del pueblo de Dios, pero por fe. Porque algunos no dirán, no, pues el pastor, ¿para qué le doy? Si él se ve que es rico, dicen. Pero no están viendo que esos pastores de todos los lugares han llevado estudios, que han llevado lo que muchos no quieren hacer de estudiar, han llevado preparatorias, han llevado licenciaturas, maestrías y algunos más, y sobre todo viven en una comunión con Dios, en una vida de santidad con Dios. Entonces no cualquiera puede decir, ay, yo quiero ser pastor, quiero servir así, porque no es servir por servir, así como no es cantar por cantar, tampoco es servir por servir, sino que hay que servir bajo los lineamientos de Dios. Algunos depredadores pues dicen, o porque solamente les interesa el dinero y por eso dicen, yo quiero hacer esto, pero no están viendo. El pastor muchas veces es albañil, plomero, electricista, tiene que ser administrador, tiene que cumplir con un montón de funciones, tiene que ser maestro.
Y si alguien ha dicho que los maestros son dignos de reconocimiento y así es por todo el trabajo que hacen, pues más el pastor. Y si han dicho que los médicos se arriesgan y las enfermeras, y a pesar que les pagan, pues muchas veces los pastores también están en lugares en donde no hay nada y hay solamente riesgos, pero ahí están sirviendo. ¿Por qué? Porque dice, servid a Jehová con alegría. Y ese es el principio que hay para el pueblo de Dios. Esto es lo que yo quiero que pudiéramos en esta mañana nosotros asimilar, cuando menos estos dos principios. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, y servir a Jehová con alegría. Qué hermoso sería, ¿verdad?, que podamos acostumbrarnos a darle a Dios y no solamente a recibir de Él. Cuando usted analiza las culturas que están en prosperidad, los judíos, el pueblo de Israel, un pueblo árabe, los pueblos como de los japoneses, son gente que acostumbra ir a darle a Dios. Están acostumbrados a darle a Dios. Le entregan no solamente cosas materiales, sino también le entregan toda su alma y todo su ser. ¿Cuánto más nosotros que servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿Cuánto más nosotros debemos de ser agradecidos con el Rey, entregándole toda la alabanza, toda la adoración, cantándole alegres domingo a domingo, y que usted esté dispuesto a servir a Dios, servir allá en su hogar, en el interior de su hogar, que donde usted no puede estar saliendo ahorita, pues servir allá con toda alegría y con todo gozo. Yo le invito para que usted haga la diferencia en esta semana. Que esta semana usted se proponga servir a Dios, ser agradecido con Dios. Usted conecta su televisor, conecta su celular, y en algún momento usted agarra en un tiempo, pone su alabanza y se pone a cantar, y se pone a alabar a Dios con toda libertad. Y de esa manera usted va a poder sentir la presencia del Espíritu Santo que llega a su vida, inunda su ser, trae liberación, se va toda la carga, todo lo que estorba en su vida, se va, y usted empieza a sentir verdaderamente amor en el interior de su ser. Usted se va a olvidar de lo que puede estar pasando en el mundo. Usted se va a olvidar de todas esas malas noticias, porque usted está agradecido con el Rey de Reyes, alabando. Pero ponga su música, póngale allá música cristiana, póngale, y busque allá esas músicas, y empieza a escoger el canto que más le guste, y usted se va a dar cuenta que todos esos cantos son de alegría, de gozo, de alabanza, de regocijo. Hágalo con todo ese ser. Usted va a llorar, pero va a llorar de alegría. Usted va a tener libertad, porque el Espíritu Santo va a traer libertad en su vida. Usted va a reflexionar en la palabra de Dios con gozo, con alegría. Usted va a pasar un tiempo verdaderamente de intimidad con Dios. Usted va a ser una persona que va a sentir esa presencia del Espíritu Santo y va a estar gozoso sirviendo al Señor. Quiero orar por usted. Hay muchos que están viviendo en opresión en estos días. Están tan preocupados por lo que se está viviendo. Están tan preocupados por las situaciones que están pasando a su alrededor. No se preocupe de ello. Ocúpese nada más. Ocúpese en hacer aquello que puede hacer, y lo demás déjelo en las manos del Señor. Y empiece a alabar y empiece a glorificar el nombre del Señor. El Señor tiene control de su vida cuando usted le entrega su vida al Señor Jesucristo. Si no lo ha hecho, yo le invito para que lo haga en este día. Yo le invito para que en este día le diga: Señor Jesús, reconozco que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Reconozco que moriste en la cruz para que mis pecados fueran perdonados. Que usted le diga: perdona mis pecados, entra a mi corazón, hazme una criatura nueva y escribe mi nombre en el libro de la vida.
escribe mi nombre en el libro de la vida. Que usted le diga: Señor Jesús, gracias. Gracias porque soy una nueva criatura. Gracias porque yo puedo ver lo que antes no veía. Ahora puedo sentirte. Ahora puedo visualizar realmente las cosas espirituales. Ahora puedo entender tu palabra. Dígale: Señor Jesús, te pido que me protejas en cada momento. Te pido que cuides de mí, de mi familia. Y te doy gracias. Gracias, gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias. Dios, bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos. Bendice a tantas personas que están en este momento en una situación de enfermedad. Allá en su hogar, si usted tiene una parte dolorida, ponga su mano en esa parte dolorida. Y declaramos en el nombre de Jesús sanidad sobre su cuerpo. Sus vías respiratorias, en el nombre de Jesús, puedan ser fortalecidas. Ahora mismo, todo temor, todo miedo en su interior, dígale: te ato en el nombre de Jesús, te mando fuera. Toda falta de perdón que pudiera existir en su vida, si usted no ha perdonado a alguien, este es un buen momento para que diga: yo perdono a esa persona en el nombre de Jesús. Yo me declaro libre de toda carga sobre esa vida. Todo eso que le esté atormentando, le está molestando, ahora en el nombre de Jesús, repréndalo en el nombre de Jesús y diga: yo te perdono, me declaro también perdonada por la sangre de Cristo, me declaro perdonado por la sangre de Cristo. Ya no es tiempo de estar viviendo en resentimientos, en amarguras de tiempo pasado. Es tiempo de empezar a mirar hacia el frente. Hoy estamos vivos, pero mañana no sabemos. No sabemos si el Señor nos llame a su presencia, como lo está haciendo con tantas personas. Pero usted no tiene por qué tener temor a eso desconocido, porque usted sabe que en la palabra de Dios hay promesas de vida eterna. Usted ha escuchado la palabra por parte de Jesús. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Entonces, deje usted que la presencia del Espíritu Santo llene su vida y alabe al Señor. Cante alegre al Señor esta semana. Regocíjese en su presencia. Sírvale con gozo, sírvale con alegría, porque vienen tiempos buenos.